El sí y el no, el principio y el fin, la luz y la oscuridad. Yo soy Víctor, bienvenidos a un capítulo más de Los Reyes. Sí y no, dos simples palabras que no hemos aprendido a manejar y que nos meten en muchos conflictos existenciales. ¿Cómo estás, Rafa? Estamos bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Los Reyes. Vamos a ver lo que es el código binario, la oscuridad y la luz. A ver, Rafa, estas dos simples palabras, ¿por qué nos meten en un buen de conflictos? Primero, ¿qué es el sí? El sí es la afirmación de algo, la confirmación de algo, de lo que vamos a hacer, de lo que queremos en la vida. Y el no es la negación de algo, es un escape, una falta de responsabilidad del ser humano. ¿Por qué no hemos aprendido a decir que sí, Rafa? ¿O por qué decimos que sí de manera incorrecta? Porque no sabemos cómo ser objetivos en la vida, cómo ser claros, cómo ver las cosas de manera bien, con afirmación. O sea, no nos conocemos, no entendemos la vida para nada. Yo si no entiendo la vida y no sé para qué quiero las cosas o por qué las quiero, pues no voy a saber manejar el sí y tampoco el no. ¿Y Pues, por qué decimos que sí, Rafa? primero vamos a empezar porque decimos que sí, la mayoría de la gente dice que sí por educación. O sea, por no quedar con la gente mal, por estar bien con uno mismo. Yo digo, pues sí, te hacen una invitación, a lo mejor ni quieres, dices, bueno, pues sí voy. La mayoría de las cosas que hacemos en la vida y la afirmación de algo es para quedar bien con las demás personas, para que no me rechacen, para que no me abandonen, para que no me digan que estoy mal en la vida. Si yo no quiero estar mal en la vida, quiero ser correcto, entre comillas, tengo que decir que sí casi a todo. Pero a ver, Rafa, si desde niños nos educaron para tener educación, evidentemente tenemos que decir que sí, ¿no? Esa es la técnica de toda la gente, es lo que siempre han sabido usar, ¿no? Pues sí, está bien, sí. No, pues sí, sí, todo sí. O sea, hay veces que nos molestan las cosas, pero no podemos decir que no. Entonces tenemos que ser educados, caballeros, formales con la gente. Entonces, ¿tenemos que aprender a decir que sí de forma educada o cómo funciona No, este pues asunto? cuando sea objetivo y cuando sea la verdad y cuando esté en lo correcto y te haga sentir bien y que estés en lo correcto y no te esté causando una incomodidad o una inconformidad, pues puedes decir que sí. Pero si el otro entiende que es una mala educación decir que no a algo. Es ahí donde empieza todo el conflicto porque tiendes a quedar bien con la gente. La mayoría de las personas quiere quedar bien con todo el mundo, güey. Por eso es muy difícil que se atreva a decir lo contrario. O sea, lo que no me parece, lo que no está bien para mí, es muy difícil que yo aprenda a decirlo, a expresarlo, a decirle a la gente, pues no. Entonces, vuelvo a lo mismo, vuelvo a decir que sí. Y entonces me meto en un problema, porque el decir que sí significa comprometerte contigo mismo y con los demás, porque estás empeñando tu palabra, lo que tú eres como ser humano. Lo vas a empeñar a otros seres humanos al hacer una afirmación del sí. Ahora, ¿cómo manejamos esto de no quedar bien y no verse comprometido con alguien diciéndole que no? Es cuando te causa incomodidad, cuando no lo quieres, cuando no lo aceptas, cuando ya te está haciendo un daño, cuando no quieres hacerlo. No, es cuando ya tienes que recurrir, pero pues toda la vida quieres estar bien con los demás o contigo mismo, pues te vas a decir que sí. Cuando ya no te está causando escozor, incomodidad, algo, cuando algo ya te está molestando, cuando ese sí ya se fue muy largo porque estás comprometiendo tu palabra, lo que tú eres como ser humano, pues tienes que aprender a decir no hasta aquí. Y el sí tiene que irse de tu vida. Ahora, Rafa, esto de quedar bien no tiene también que ver con llenar huecos a la hora de decir que sí. O sea, me refiero a que si tú tienes un ego muy grande, tú tienes que llenar ese ego diciendo que sí para quedar bien con la otra persona, porque te va a retroalimentar a ti, Son ¿no? las carencias de las que hemos hablado toda la vida. Yo soy carente de atención, porque yo he dado por toda la vida, por todo el mundo, queriendo llamar la atención. Pues de una forma va a querer llamar la atención, decir, pues ven, haz esto, ¿no? Sí, o haz aquello, sí. Entonces estás en lo incorrecto, pero es porque el ego, lo que habíamos dicho, el inflado, no va a decir que no. Oye, ¿sabes esto? Sí, sí lo sé. Oye, ¿sabes de esto? Sí, también lo sé. Oye, ¿conoces esto en la vida? Sí, sí lo conozco. El ego ni conoce, ni sabe, ni entiende. ¿A poco va a decir, no, no lo sé, no lo entiendo, no lo comprendo? Pues no, el ego no te permite decir que no, siempre te avienta a decir que sí.
Entonces, esto evidentemente te lleva a no a dejar ver tus miedos que hay detrás de ti, ¿no? A la hora de decir que sí. Sí, exactamente, porque el miedo es otra parte que te obliga a decir que sí. Y tú tienes un miedo a las cosas, o te meten un miedo, te siembran un miedo por lo que vas a decir que sí. A ver, atrévete a decir que no. Cuando ya traes la carga del miedo, cuando el miedo está infundado, a lo mejor que te hagan algo, que te rechacen o que te digan que no estás bien, di que no vas a poder. ¿Ve? Sí, el miedo al ridículo, por ejemplo, o el miedo a la ignorancia también, esto que decíamos, que tú decías del ego, pues el egocéntrico tiene miedo a exhibir su ignorancia, ¿no? Así es. Si dice que no, es exhibir su ignorancia abiertamente, ¿no? Claramente, si yo creo que sé mucho o entiendo mucho y la gente me exhibe y me hace ver mi ignorancia, pues voy a tratar de defenderme con un sí. No, sí lo sé. Pues a ver, dilo, exprésalo. Hay mucha gente que he leído tantos libros, he leído tantas cosas. Pues a ver, desglósame algo, afírmame algo. Sí, es donde ya viene el conflicto porque a la hora de decir que sí sabes algo y no lo sabes, terminas exhibiendo tu ignorancia al fin y al cabo, Sí, ¿no? pues es la eterna promesa, lo que siempre hemos hecho, o les hemos hecho a las personas las hemos recargado, como dices, de promesas, porque si yo sé algo, o creo saber algo, le voy a prometer a la otra persona, y te dicen, sí me vas a apoyar, va, sí te apoyo, en todo lo que hay en la vida sí te apoyo, güey. Yo voy a estar a tu lado, yo sí te voy a querer, yo sí te voy a respetar, o sea, toda una afirmación. Porque el sí significa la afirmación de algo, la confirmación de que existe algo bueno en la vida o que vas a hacer algo bueno. Ahora, Rafa, esto de decir que sí, de lo que estamos platicando por educación o por quedar bien o por miedo, es decir, sí, es un sí que nos va a traer conflictos, ¿no? El conflicto. Pero ¿cómo decir sí de forma correcta? O sea, ¿cómo sí manejar el sí de manera correcta? Cuando eres objetivo y encuentras la verdad. Cuando tú sabes que lo que cita a través de la experiencia es correcto, cuando tú lo quieres hacer por amor, por cariño, por decisión propia, por responsabilidad, sí lo puedes hacer. Yo voy a cuidar esto y sí lo cuidas porque sabes que eres responsable. Acuérdate que el sí significa un compromiso enorme de una responsabilidad contigo y con los demás. Si tú aprendes a decir que sí, es porque sabes, hablamos de la ignorancia. Si a mí me preguntan, oye, ¿conoces algo de las matemáticas? Si lo conoces, puedes decir, sí, sí lo conozco porque lo vas a explicar, un maestro explica esas cosas. Entonces cuando sí interviene verdaderamente el sí, donde no vas a quedar en ridículo y vas a estar bien con los demás. Es donde tiene que empatar perfectamente lo que dices con lo que haces. Así es, exactamente. Porque si tú dices una cosa y la haces, primero la piensas, la dices y la haces, es donde encaja todo y entonces el sí entra completamente. Entonces tú mismo te crees, es la credibilidad del ser humano. Por eso, algunas personas que dicen sí y son ignorantes son tachadas de mentirosas. Ya te caché, no es cierto lo que dices, es puras mentiras. Sí, porque tú puedes decir, es que decir sí de forma correcta es encontrar la verdad, pero si uno cree que la verdad que uno dice es la verdadera realidad, ¿no? Entonces dice sí, pero hay que demostrar esa realidad. Los hechos son los que nos van a hacer ver. Por ejemplo, el maestro decía, cuando fueron a verlo y le dijeron, es que Lázaro ya murió, porque le avisaron antes que lo iba a sanar. Entonces le dijo el maestro, ¿dónde está? Llévenme. Había una afirmación de que sí lo iba a revivir, sí iba a hacer algo por Lázaro. Había una afirmación del sí, una confirmación de que él iba a hacer algo en la vida por otro ser humano. Entonces transmutó toda esa energía en Lázaro y lo revivió. O sea, existe un sí ya ahí. Sí, ya reflejado completamente. Totalmente en el hecho. No iba a ir a decir, no, pues lo voy a ver, enséñame, no iba a hacer nada. Pues no, ahí estás él iba completamente seguro de que él sí, la luz o lo que trae sí sirve. Es donde dice, sí, esto sí se hace así de esta manera. Es más, tú lo afirmas, sí se hace de esta manera. Cuando tienes verdaderamente la experiencia, la objetividad, sabes cómo se hacen las cosas, por eso ahí interviene el sí verdadero. ¿Y se ve? Entonces, para aprender a decir sí correctamente, tiene que empatar perfectamente los hechos, lo que tú dices, con lo que haces, ¿no? Así es, exactamente, si no, ¿cómo? O sea, los hechos te van a marcar que el sí que está diciendo, si yo prometo una cosa y la cumplo, el verdadero sí va a intervenir. Ah, pues sí, sí cumple, es una persona cumplida, hasta te lo dicen, la gente normal lo dice, ah, pues sí es una persona cumplida, que sí cumple lo que dice.
Ahora veamos la otra parte, Rafa, ¿por qué no aprendemos a decir que no? Y porque tenemos mucho miedo a que nos rechacen o nos abandonen. Yo tengo miedo a que me rechacen. Si yo le digo a una persona que me está lastimando, que me está incomodando, o que sus cosas en ese momento no me están haciendo bien, pues tengo derecho a decirle que no. O sea, si me hacen un regalo y no quiero, que no lo quiero, tengo derecho a decir que no. O sea, es un derecho que tienes que ejercer bajo una responsabilidad. Pero la mayoría de las veces no decimos que no, porque si decimos que no, entonces nos pueden abandonar o ya nos rechazan definitivamente. Esa es la parte que la gente no sabe manejar. En ese momento puedes decir que no y ya, seguir la relación, pero pues ¿cómo se...? Pero entonces también el no tiene que ver también con llenar huecos y necesidades, ¿no, Rafa? Que nos fueron creando, ¿no? Sí, por la mayoría de las veces cuando te daban, cuando eras niño te decían, cómetelo. De modo que dijeras que no, ya me siento satisfecho. Bueno, te lo comías o te daban una orden, te decían, para que no te abandonaran las personas, decías, bueno, sí, y no ejercías tu derecho de decir que no. El decir que no es un derecho de toda la gente, ese es libre de decir, pero también es muy difícil, casi imposible que la gente diga que no, por ese miedo al rechazo y al abandono de las personas. Ahora, también tienes derecho, también está esta parte de llenar necesidades, no solo las carencias, sino también las necesidades que te crearon al darte todo el tiempo, todo lo que querías en el momento en el que lo querías, ¿no? Sí, porque no vas a aceptar que te digan que no. También es la otra parte, como van a decir que no. O sea, si estás acostumbrado a que en tu entorno familiar te dieron todo y al momento de que tienes una pareja o te casas con alguien y él no tiene la capacidad de llenarte todas esas necesidades, automáticamente la pareja nunca va a poder decirle que no, o ella no va a aceptar un no, o él no va a aceptar un no. Así se maneja, bajo ese concepto lo manejamos. ¿A poco tú también vas a aceptar que te digan que no? Pues porque le tienes que cubrir la carencia, los caprichos a las personas. ¿A poco de un capricho te va a decir que no quieres, que no me digan que no? O tú vas a decir, no, pues no, si es un capricho de una persona, de una mujer, sabes que es un capricho, que está emberrinchada, pues le puedes decir que no, pero ¿a poco sí lo vas a hacer? No, porque tienes que quedar bien con la gente, sino porque te rechaza. Sino por este miedo a ser juzgado también, ¿no? Sí, esa es otra parte del no, porque si yo digo que no me van a empezar a juzgar, o si es lo que mi mente cree, me van a juzgar que estoy mal, o que no hago las cosas correctas, o que no estoy bien, hasta yo mismo me puedo juzgar. Es que no estoy bien, man. O sea que no le puedes decir que no a las personas. Que no tengo la capacidad de llenar las necesidades de la otra persona. Así es, de esa manera. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad, no entendemos el no para poder entender a los demás, pues vamos a empezar o nos juzgan o vamos a empezar a juzgar a la gente. ¿Por qué me dice que no? Le estoy diciendo, me está diciendo que no. Entonces ejercer el derecho de no es muy difícil para la gente, porque la gente te juzga fácilmente. ¿Cómo me va a decir que no? Ya porque que una pareja te pida algo y le digas no te lo voy a dar. Y que la otra pareja sí te comprenda que en ese momento no se lo quieres o no te lo va a dar. A ver, eso no es posible. Tienes que decir que sí, porque no me vaya a juzgar mal, o sea, no vaya a pensar que soy una mala persona. Siempre caemos en la idea de que si digo que no, entonces yo integro aquí psicológicamente pensando que soy una mala persona. O que no tengo educación, lo que decíamos hace rato. O que no tengo educación, y entonces ahí ya no puedes ejercer de decir que no, porque no quiero que me juzguen mala persona, tanto en mi familia, mis hijos y la sociedad. Por no quedar mal, dicen. Y entonces aquí entra donde no quiero quedar mal con nadie, o sea, un inmaduro emocional. Una persona que es totalmente inmadura. Entonces, si yo no quiero quedar mal con la sociedad, con nadie, pues voy a recurrir al sí en vez de al no. Y esa es una inmadurez. Pero el miedo a no quedar mal te lleva a quedar mal con todo mundo, ¿no? No aprender a decir que no te lleva a quedar mal con todo mundo. También, y contigo mismo más que nada. Porque te imaginas, si tú quieres quedar bien con todo el mundo y no te atreves a decirle que no, si te hacen un regalo, por ejemplo, un perro, te regalan un perro y tú quieres a una planta y no lo sabes cuidar, pues tienes que decir que no. Porque no lo puedes cuidar, un animal pues hay que atenderlo, si es que no. Pues entonces viene la inmadurez, no quiero quedar mal, entonces sí lo acepto. Si me regalan algo y no lo quiero, hay una cosa que a mí no me gusta, una comida que no me gusta, o un capricho, una cosa de la otra persona, te voy a decir, yo no te voy a cumplir, esos son los famosos límites que le tienes que poner a la gente.
pero dejamos ser a la gente por decirle que no. Ahora, ¿cómo manejar el no de forma correcta, Rafa? O sea, ¿cómo aprender a decir que no o cuándo decir que no? Ahí cuando aprendemos a decir que no es porque volvemos a lo mismo, me está causando un mal, me va a causar un mal, tienes que observar que te va a causar un mal. O sea, viene adelante el futuro de que tienes que tener la visión de que lo que estás diciendo, yo tengo un perro, vamos al ejemplo, si te me regalan un perro, pues el perro va a crecer, se va a desarrollar. En ese momento, como no pude decir que no, ya me está causando un mal. O sea, el decir que no en el momento está bien, pero si dices que no, entonces vienen las consecuencias de no haber dicho que no en su momento. Y esa es una inmadurez. A ver, Rafa, pero si aprender a decir no es complicado, aceptar un no es mucho más complicado, ¿no? Sí, pues sí, si alguien me dice que no, ¿cómo me voy a poner? ¿Cómo te pones cuando te dicen que no? Cuando estás a punto de cumplir un capricho con otro ser humano, que le quieres pedir algo. Por ejemplo, le pides dinero prestado a la gente. ¿Cómo te lastima cuando te dicen que no? ¿Cómo te lastima un no de la gente? O sea, cualquier cosa que le pidas a la gente y te diga que no, hagas con la gente y te diga ya no, porque es un paro, estarte parando. ¿Cómo te vas a sentir? Pues terriblemente humillado. Es lo que la gente no quiere, que le digan. A toda la vida quisiera que me dijeran que sí. Pero ¿no crees que es porque no estamos preparados para un no, Rafa? Siempre vamos preparados para el sí, pero mentalmente nunca nos preparamos para el rechazo, para un no. Porque no queremos. No, o sea que yo quiero mis huevos al gusto, que todas mis cosas se me cumplan, que todo lo que yo digo y hago esté bien, y con lo que los seres humanos estén para complacerme, es lo que dicen. Siento que todo me lo merezco en la vida. Entonces, si yo me siento merecedor de todas las cosas en la vida, pues lógicamente no voy a aceptar un no por respuesta. ¿Qué es lo más difícil? O sea, es una complicación de que yo acepte que no. Cuando nos dicen no, todo lo racionalizamos, Rafa, ¿no? O sea, empezamos a hacer cuentas de por qué nos dijeron que no. Y entonces es cuando nos metemos en un buen de conflictos existenciales, cuando es simplemente no y ya. No, pero tienes la madurez, hablamos de la inmadurez, el que recibas un no o des un no es una terrible inmadurez. Quiere decir que el ser humano no está maduro. No ha madurado su pensamiento, su emoción, su espíritu. Cuando tú eres un ser humano muy maduro, sí puedes aceptar un no como respuesta. Ah, pues ya no quiere andar conmigo, ya no quiere convivir conmigo, ya no me quiere dar las cosas. Está bien. Pero es cuando ya maduraste un pensamiento, ya eres un hombre muy maduro. Pero cuando eres un inmaduro emocional, no te va a servir, no lo vas a querer. Sí, cuando en tu diccionario mental no está el no, es bien difícil que lo aceptes. Pues eso es lo que se complica a la gente. Esa es la complicación del y el no. Yo quisiera que me dijeran, pues todo sí. Y todo el mundo espera que le digan que sí. Porque si no se mete en un conflicto interno, lo que han hecho, yo me meto en un conflicto interno, entonces empiezo a hacer mis deducciones chafas del por qué me dijeron que no. O sea, no acepto un no y ya. No, ¿por qué me habrán dicho que no? Hay un problema aquí. Entonces, cuando tú vas a emprender algo, siempre tienes que poner en tu diccionario mental que existe la posibilidad de que te digan que no. Simple y sencillamente no, y no hay respuesta ni... No hay más respuesta que eso, más bien dicho, la dicotomía, ¿no?, del pensamiento. Puede ser sí o no. Es más, te dicen, ve y quieres conquistar a esa pareja, te puede decir que sí o que no. Y las dos respuestas son correctas. Hay que saber manejarlas. Pero como no sabemos manejar el no, que es algo contrario, es una negación de las cosas, es algo malo, entre comillas, o sea, algo que no existe en mí, entonces yo no puedo aceptar que no. Sí, y es tirar también todos nuestros logros, ¿no, Rafa? Sí, material, pues, espiritual, emocionalmente hablando, ¿no? Y es cuando le dijo el maestro Pedro, lo que dices de tirar, le dijo, yo sé de cierto que me vas a negar 3 veces. Y el Pedro dijo, no puedo negarte 3 veces porque yo daría la vida por ti, o sea, ya de chipo decía, hay una posibilidad de que te niegue 3 veces por miedo, o sea, el miedo. Pero hubo una negación y cuando se cumplió, que sí 3 veces, negó al maestro, confirmó que no sabía manejar eso, o sea, el Pedro no supo manejar el no, como cuando le cortó la oreja al soldado, al centurión, le cortó la oreja y entonces el maestro le dijo, no puedes atacar la violencia con más violencia, se ve una reafirmación de que el no
pero tampoco supo manejar el no. O sea, no sabemos manejarlo realmente. Sí, un ejemplo muy sencillo. Si tú vas a un trabajo, a pedir un trabajo y te dicen no, entonces tú piensas que no tienes la capacidad para hacer ese trabajo y te metes en un buen de conflictos existenciales, en lugar de decir simple y sencillamente me dijeron no y ya. O a lo mejor sí sabes, o a lo mejor sí estás capacitado, también puede suceder. Y cuando te dicen que no, también desprecias, no, ¿por qué no me dicen que no? O sea, resurge lo que habíamos dicho del ego. Otra vez el ego, ¿no? Sí, también con un sí te puede disparar el ego hasta las nubes y te dicen que sí sirves para algo y no tienes la capacidad de manejar un sí de forma equilibrada, sino te crees más y se te Aquí es dispara. donde vamos a trabajar la otra cara de la moneda, el sí, en este sentido. Y te dicen que sí todo el tiempo, entonces ¿qué vas a creer de tu persona? Que eres excelente persona, que sí la pegas, que sí la haces, que sí tienes los conocimientos necesarios para la vida. También es otra contrariedad muy fuerte, porque el sí es la afirmación de algo. Sí, y aparte tú te vas a rodear de personas que todo el tiempo te estén diciendo que sí a todo lo que haces. Y toda la gente se rodea de eso, precisamente. O sea, ay, sí, no, pues ¿cómo ves? ¿Cómo voy? Luego te preguntan ¿cómo va mi casa? ¿Cómo la...? No, pues sí está bien, la vas haciendo bien. ¿Cómo ves mis cosas? No, pues sí está, no, pues sí está bien. O sea, no te atreves a tener una crítica, porque también la gente no entiende la crítica, y decir, no, lo estás haciendo bien, estás en un error. Por eso la gente cuando le haces ver sus errores, utiliza los famosos mecanismos de defensa. No, ¿cómo crees? No, te rechaza o te dicen que eres una persona negativa, que todo el tiempo estás viendo las cosas negativas. Porque no hemos sabido manejar la dicotomía del pensamiento, la bipolaridad, lo que habíamos dicho del código binario. O sea, cuando se enciende la luz es un sí, cuando se apaga la luz es un no. De hecho, todo en la vida se utiliza como un código binario, hasta las computadoras. Se prende, se apaga, es un sí o un no. En la vida no puedes andar a medias, por eso te dice el maestro, frío, no, o caliente, sí, tibio te vomita, o sea, eres un vómito pues emocional, espiritual, estás vomitado de la vida, o sea, tienes que decir que no, cuando tengas que decir que no, ya lo habíamos platicado, y tener que decir sí cuando tengas que decir que sí. Sí, todo tiene un inicio y un final, la cosa es que todos queremos que se termine cuando nosotros queremos y no es así. Ese es el gran pensamiento del ser humano. Ese es la gran confusión. Ese es cuando se inició la tierra, la luz, se hizo la luz. Es el sí, la unidad del ser humano. Porque todo se maneja en unidad. O sea, nos vamos a unificar en el sí con todos los humanos. Nos vamos a desunificar o nos vamos a quitar de todos los demás cuando aprendemos a decir que no. Si a mí me dicen, oye, estás en un error, ¿por qué estoy en un error? A ver, dime, te voy a escuchar. Estoy afirmando, estoy confirmando que sí puede ser que esté en un error. No estoy utilizando un mecanismo de defensa de, a ver, échale, yo te escucho. Pero la mayoría de la gente cuando te hacen ver algo, tu error o una falla, un defecto, algo, lo primero que encontramos es un no, una negación. Pero también independientemente de la gente, Rafa, la vida también te puede dar un no y no lo aceptamos, ¿no? Lo que yo decía hace rato, si tú te casas con una persona, piensas que va a ser para toda la vida. Tú apuestas a que va a terminar en algún momento, pero cuando tú quieres. Pero no es así, muchas de las veces no es así. La vida te dice, no, hasta aquí se acabó, y aceptarlo es lo complicado. Por eso hablamos del principio, que es el sí, el principio y el final de las cosas. El principio es el sí de las cosas, por eso hablábamos. Hizo la luz, hizo la vida, es un principio, es una unidad, es el uno, es el sí de todo en la vida, de algo que va a comenzar, que va a resurgir, se llama sí. Porque es el comienzo de las cosas. El final es el no. Ahí es donde está la bipolaridad. Ahí es donde decimos es un código binario. El final de todas las cosas es no. Por eso cuando el maestro le dijeron Lázaro murió, dijo vamos sí. O sea, voy a volver a resurgir la vida en ese ser humano. Voy a volver a comenzar. Porque ya había encontrado un no Lázaro. Esa es la idea del sí y el no. Si tú logras verlo, te vas a manejar en la vida objetivamente, siempre. Pero si utilizas el mecanismo de defensa, él no utiliza los mecanismos de defensa, entonces las fallas van a estar entre el sí y el no. Es como cuando dicen, pues cuando quiere decir que sí, está diciendo que no. O cuando quiere decir que no, está diciendo que sí.
A ver, Rafa, pero no el final de algo, es el inicio de otra cosa. Y como no lo conocemos, entonces entramos en estos conflictos y no queremos soltar lo que ya tenemos, ¿no? Ese es el miedo, precisamente de lo que venimos hablando del miedo. O sea, yo no quiero dejarlo porque existe el rechazo y el abandono, entonces nos metemos en un problema. Porque acuérdate que cuando encontramos el no es porque es el final de alguna cosa, de todas las cosas, para poder volver a encontrar otro principio. Si a mí me dicen no te presto dinero, bueno, pues yo voy a hacer otra cosa para obtener el dinero. Y yo le digo esto no lo quiero, bueno, pues va a empezar otra cosa, otro principio. Es por eso que no nos atrevemos a entender el sí y el no como un principio fundamental en el ser humano. Y el no como un aprendizaje también, ¿no? Exactamente, porque es un fundamento que tiene que tener, se tiene que fundamentar el ser humano en eso. Ya lo habíamos dicho, si yo voy a un cuarto oscuro para que se ilumine, pues tengo que prender, o sea, el sí, tengo que volver a aprender otro inicio, se hace reinicio otra vez, las cosas se inician así, pero la lógica es que no podemos aprender a decir, no podemos a distinguir. Por eso dicen, cuando quiere decir que no, dice sí. O cuando quiere decir que sí, dice no. O sea, si alguien te dice, oye, llévame tu carro, y se tiene que desviar mucho, te puede decir que no. Pero como no se atreve a decirte que no, te dice que sí, pero ya va incómodo. O sea, ya está un mal ahí, ya es un mal comienzo. Sí, como tú dices, esta reflexión de la luz, Rafa, no aceptamos la oscuridad o no queremos la oscuridad, ¿no? En muchas de las ocasiones no podemos vivir en la oscuridad, ¿no? Sí, porque si te dicen que no te apagan algo, te limitan en algo, te cuartan en algo, pero a lo mejor eso te va a servir, te va a hacer ver cosas. Pues es tan simple como decir apago la luz porque voy a dormir, voy a descansar, ¿no? Así es. Pero no puedo dormir con la luz prendida. Así es, pero la gente no lo entiende. O sea, por eso toda la vida estamos necios y tercos, porque somos necios. De que toda la vida queremos que nos digan que sí, 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 sí. Cuando a veces necesitamos también un no, o necesitas decir que no, que es un principio fundamental del ser humano. Por eso te decía, se meten en muchos problemas porque di no. Sí, el otro tiene que aprender a manejar el no, o a ti no te debe de importar si el otro lo sabe manejar o no. Tú necesitas decir que no en este momento. Cuando tienes la madurez emocional y espiritual, manejas. Por eso el maestro agarró y le agarró la espada a Pedro y le dijo, no, Pedro, eso no se hace. Porque sabía el maestro que eso, que estaba en lo correcto, ya le puso la oreja al centurión, ahí está el ejemplo, le puso. O cuando fue allá y tiró todas las cosas, aquí no, vengan a convertir la casa de oración en una cueva. O sea, le está diciendo que no. O sea, manejó un no como algo que tenía que hacerse. Y así los niños, cuando le dicen, no agarres ahí porque te puedes dañar. O sea, les estás dando una lección, algo que te va a pagar, que no tienen capacidad de hacer, porque si no les dices nada, se van de filo. Cuando dices que no, se van de filo, los dejas ser. Ya cuando dejas ser una persona, ya puede hacer de ti lo que quiera. Entonces, Rafa, ya cuando llegamos a una aceptación total de uno mismo, con errores y con defectos, es cuando ya aprendemos a decir sí y no, y cuando aprendemos a equilibrar un sí y un no de forma correcta. Así es, ya defines completamente, ya no tienes, o sea, por ejemplo, ya no tienes conflicto interno de nada, ¿verdad? Y te dice, oye, ¿tienes errores? Sí, está bien, a ver, menciónamelos, porque ya tienes una madurez. Ya sabes escuchar, ya aprendiste a atender al otro, ya sabes que puedes tener fallas, sabes que te pueden decir que no, sabes que puedes decir que no o que sí dependiendo de la situación. Entonces cuando ya entras a una madurez, entonces ya es porque te aceptaron y ya te están poniendo y tomando en cuenta. Pero más bien te aceptaste tú mismo, ¿no, Rafa? También parte. Te muestras como eres hacia los demás. Sí, pues yo le puedo decir a las personas no. O sí. Dependiendo de la situación, de lo que se dé, puedo decir que no o que sí. Ya no tengo conflicto, porque es por eso a mí me he dicho que es la dicotomía del pensamiento. O sea, hay una lucha interna de decir, ¿le diré que sí o le diré que no? Es que si le digo que sí, lo tengo que hacer, ya me comprometí. Pero si le digo que no, a lo mejor no lo quiero hacer y entonces ya tengo un problema aquí. No, cuando ya entiendes que es un sí y que es un no, ya puedes utilizarlo bien, como debe de ser. Eso es lo que se debería de hacer.
sin problema. Y cuando ya tienes claras también tus necesidades, ¿no, Rafa? Y las cosas... Que ya tienes claro lo que necesitas y cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Ahí es cuando puedes decir sí y no. Sí lo necesito, sí lo quiero, o no lo necesito, o no lo quiero. Ese es el pensamiento. Pero ya cuando tienes muy claras tus necesidades. Todas las cosas en la vida. Me pueden rechazar, yo puedo decir no. Estoy expuesto a que me rechacen o a que me vean mal o que piensen que soy una mala persona, pero eso a mí ya no me interesa. Esa es una de las partes que tengo que trabajar y entender. Ya no debe de interesarme decir no lo quiero hacer o no quiero, o sí quiero. También es otra parte, tengo que tener compromiso. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero tiene que ver con un trabajo, como lo estás diciendo, Rafa, un trabajo interno consciente, porque si no caemos en este error básico de decir, es que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, y entonces te vas con todos tus conflictos existenciales, ya no trabajaste nada, y te buscas una persona con las cuales aparentemente puedes convivir, ¿no? Que están igual de enfermos o tienen las mismas carencias que tú, ¿no? Pero ese es un error muy común, decir, es que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, que me acepten como soy, no. Tiene que haber un trabajo interno en el que tú tienes que mejorar para lograr este equilibrio que estamos diciendo. Es un escape, el que dices es un escape. Siempre nos queremos escapar con esas tonterías, es una basura eso. Yo soy monedita de oro. Tienes que saber exactamente dónde decir que sí. Una afirmación, una confirmación de lo que a ti te gusta y lo que tú quieres y lo que te va a hacer bien a ti. Y decir que no de la misma forma, ya lo volvemos a agarrar como ejemplo. O sea, a mí me hacen ver mis errores. Yo tengo que decir, sí, dime cómo están, cómo le veo, cómo aprendo, o cómo mejoro esto. Es una confirmación de lo que quieres mejorar. Pero la mayoría de la gente dice, no, yo no tengo errores, yo no tengo fallas, yo no tengo pecados. No, sí los tengo y no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, ¿no? Quiere decir que no te estás entendiendo nada. O sea, no estás aceptando un no y no estás trabajando el no y no estás preguntándote por qué te están diciendo eso y trabajarlo, no que te dicen que no. Dices, pues me dijo que no porque tengo errores y no soy monedita de oro para caerle bien a todos y me voy. Pues ya no hubo un trabajo interno de nada, ni un entendimiento de nada. No ha entendido qué es el sí y qué es un no. Porque un sí y un no es una orden. Siempre va a ser una orden en la mente, en el pensamiento de las personas. Cuando vas a un trabajo y te dicen, ve a hacer esto, sí. Esto no lo hagas, no. Así se maneja en la vida como una orden. O sea, si no has entendido la obediencia como un principio fundamental para las personas o para ti, no vas a entender el sí y el no, porque el sí y el no es una obediencia, es una orden, finalmente. Me están ordenando. O sea, si alguien me ordena porque estoy un subordinado, pues tengo que decir que sí. Sí, y evidentemente si tú eres el jefe de algo o de alguien, no vas a aceptar órdenes de alguien que esté inferior a ti, aparentemente, ¿no? Sí. Hasta mentalmente también. Exacto. Entonces ahí se define el sí también, el no como una obediencia. Y nosotros no somos obedientes los humanos, no entendemos la obediencia. Porque lo volvemos así, queremos huevos al gusto o queremos conveniencias. Y no vamos a poder vivir bajo nuestras conveniencias a través de una orden. O sea, por eso le dijo el maestro, enfunda tu espada. No vienes a tirar violencia. Le estaba dando una orden. Lógico, el Pedro dijo sí. O sea, una orden es, vas a determinar sí o no, dependiendo de la circunstancia. Si Dios te dice, ¿quieres la vida? Sí, sí la quiero, sí. Dice, ¿quieres tirar la vida? Pues no la quiero tirar. Entonces, haciendo un resumen de esto que hemos platicado, Rafa, aprender a decir que sí tiene que ver con lo que dices, con lo que haces, ¿no? Tienen que empatar perfectamente, sí, exactamente. ¿No? Tienen que empatar lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Es una confirmación del sí. Y eso también tiene que ver con el no. Y también tiene que ver exactamente con el no, porque yo puedo decir que no sin pensar que me tienen que juzgar. O sea, yo no me atrevo a juzgar a los demás, pero si juzgo estoy encontrando un no en los demás y en mí mismo, porque por eso lo estamos diciendo, es que si digo que no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a creer de mí? ¿O qué van a entender de mí? Pues estoy diciendo que no porque tú entiendes la vida, o sea, lo que te está haciendo daño, o sí, lo que viste que no está bien. Y también al revés, si aceptas uno es que estás entendiendo también al otro, ¿no? Estás siendo coherente contigo mismo, la madurez lo que haces con lo que haces, ¿no? La madurez total. Y evidentemente esta madurez
que se va trabajando te lleva a aprender a decir que sí y que no. Lo que habíamos platicado Tenemos que ahorita. aprender a decir sí de manera correcta y el no. Ya lo dijimos porque ese es el trabajo que se tiene que hacer. Si no te quieres meter en problemas y no tienes que tener temor a que la gente te abandone o que te vaya o que se quiera quedar contigo, regularmente la gente te va a entender. Cuando le estás diciendo que no y cuando le estás diciendo que sí, sí te entiende la gente. Y tomar la debida importancia de un sí y de un no, Rafa, porque lo decimos rápido, ¿no? Sin pensarlo, y también al revés, ¿no? Lo escuchamos rápido y sin pensarlo. Hay que darle la debida importancia y el peso que tienen estas dos palabras que son bien importantes y que nos han metido en un buen de conflictos existenciales. Es que el sí y el no es la luz y la oscuridad. Pues es lo bueno, lo que dice la Biblia, lo frío y lo caliente. Es lo importante de un ser humano. Puede andar por la vida con un sí toda la vida o con un no. Tiene que tener esa importancia. Ese es un peso importante en el ser humano para que empiece a madurar y a crecer. Es lo que lo va a ayudar a crecer y a desarrollarse como ser humano y a encontrar su parte espiritual y emocional, un sí y un no. Entonces con esto vamos cerrando, Sí, Rafa. ya vimos que el principio y el fin. El principio es el sí de las cosas, el fin el no. Ya vimos cómo se trabaja, pero vamos a verlo bien en lo que son los registros mentales. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Entonces con esto vamos a cerrar. Recuerden retroalimentar ahí en los comentarios, compartirnos, darle me gusta y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.